La compañía número 1 es la última compra de Warren Buffett. Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un día lleno de plenitud en compañía de tus seres queridos. ¿Te gustaría saber cuál es el tipo de acciones en las que está invirtiendo Warren Buffett en el año 2022? Entonces llegaste al video correcto. El día de hoy vamos a analizar dos super acciones del sector y de la calidad en el que está invirtiendo el mejor inversionista, más la última compra que hizo recientemente. Mi nombre es Luis Infante. En este canal comparto varios videos por semana con el único objetivo de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. En este canal hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La acción número 2 es Crestwood Equity Partners, símbolo ticket CEQP. Esta acción tiene un precio de $25.96 al día de hoy que estoy grabando este video. El día de hoy ha crecido $0.53, que equivale a un 2% aproximadamente. Esta acción nos paga $2.62 por cada acción que tenemos en dividendos, que equivalen a un excelentísimo 10.37%. Si vamos aquí a estadísticas, nos damos cuenta que esta compañía tiene un market cap de $2.96 billones, un enterprise value de $5.68 billones, un trailing P de 6.65, un forward P de 16.5, un price to sales de 0.38 y un price to book de 1.54. Analizando lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de $13.8 millones y tiene una deuda total de $2.96 billones. Si vamos a sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 generó ventas por $3.654 millones. En el año 2019, $3.181 millones. En el año 2020, $2.254 millones. En el año 2021, $4.569 millones. En los últimos 12 meses, $5.638 millones. Si vamos a checar aquí lo que es su utilidad neta, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvo una ganancia de $50 millones. En el año 2019 de $285 millones. En el año 2020 perdió $56 millones. En el año 2021 perdió $78 millones y en los últimos 12 meses ha tenido una ganancia de $59 millones. Si vamos aquí a donde dice análisis, nos damos cuenta que para este año 2022, de 4 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 1.1 dólares en promedio, y para el año 2023 de los mismos 4 analistas esperan que tenga un beneficio de 1.94 dólares en promedio de beneficio por acción. En lo que es crecimiento en ventas, para este año 2022, de un analista que sigue a esta acción, espera que tenga un crecimiento del 37.5%, y para el año 2023, del mismo analista, espera que tenga un decrecimiento del 6.4%. Si analizamos lo que es el gráfico de los últimos 5 años, nos podemos dar cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento del 3.5%. Para los próximos 12 meses, de 8 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $35 cada acción. Actualmente tiene un precio de 25.95 y el promedio espera que tenga un precio de $36. El más alto espera que tenga un precio de $38 cada acción. La compañía número 2 que vamos a estar analizando en este video es OneOK, símbolo ticket OKE. Actualmente tiene un precio de $62.37 cada acción. El día de hoy ha tenido un crecimiento de $1, que equivale al 1.63%. Y esta compañía tiene un P/E ratio de 18.56. Nos paga en dividendos $3.74 por cada acción que tenemos.
que equivalen a un muy buen 6.39%. Si vemos lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de 26.34 billones de dólares, tiene un enterprise value de 40.14 billones de dólares, tiene un trailing P de 17.55, un forward P de 15.24, un PE ratio a 5 años de 1.78, un price to sales de 1.41, un price to book de 4.39. Si vamos a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de 19.03 millones de dólares y tiene una deuda total de 13.88 billones de dólares. Si vemos lo que son sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 12.593 millones de dólares. En el año 2019 fue por 10.164 millones de dólares. En el año 2020 por 8.542 millones de dólares. En el año 2021 por 16.540 millones de dólares. En los últimos 12 meses por 18.790 millones de dólares. Esta es una compañía que en el año 2018 generó una utilidad de 1.151 millones de dólares. En el año 2019, 1.279 millones de dólares. En el año 2020, 612 millones de dólares. En el año 2021, 1.499 millones de dólares. En los últimos 12 meses, 1.504 millones de dólares. Si vemos los estimados de los analistas, nos damos cuenta que esta compañía tiene un crecimiento en ventas estimado por los analistas para este año 2022 de 8 analistas que la siguen. Esperan que tenga un crecimiento del 31.10%. Y para el año 2023, de los mismos 8 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 0.7%. Si analizamos lo que es el gráfico de 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento del 11.7%. Para los próximos 12 meses, de 16 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $58. Actualmente tiene un precio de 62. El promedio espera que tenga un precio de 69 y el más alto espera que tenga un precio de $80 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y llegando al puesto de honor tenemos a Occidental Petroleum Corporation, símbolo ticket OXY. Esta es la compra favorita del señor Warren Buffett en este año 2022, que tiene actualmente un precio de 63.35 y nos paga un dividendo de $0.52 por cada acción que tenemos, que equivalen al 0.83%. Si vamos aquí a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de 56.81 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 88.18 billones de dólares. Tiene un trading P de 6, un forward P de 5.74, un price to sales de 1.8, un price to book de 3.14. Cuando vamos a su hoja de balance nos damos cuenta que tiene un total cash de 1.36 billones de dólares y tiene una deuda total de 23.44 billones de dólares. Si vemos sus finanzas nos damos cuenta que en el año 2018 generó ventas por 17.824 millones de dólares, en el año 2019 por 20.393 millones de dólares, en el año 2020 por 17.809 millones de dólares, en el año 2021 por 25.956 millones de dólares, en los últimos 12 meses por 33.730 millones de dólares. En el año 2018, esta compañía tuvo una ganancia de 4.131 millones de dólares. En el año 2019 tuvo una pérdida de 652 millones de dólares. En el año 2020 tuvo una pérdida de 13.533 millones de dólares. En el año 2021 tuvo una ganancia de 2.790 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha tenido una ganancia de 11.022 millones de dólares. Cuando vamos al estimado de crecimiento en ventas que hacen los analistas,
Para este año 2022, de 7 analistas, nos damos cuenta que esperan un muy buen crecimiento del 47.9% y para el año 2023, de 8 analistas, esperan que tenga un decrecimiento del 12.1%. Si analizamos la gráfica de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un decrecimiento del 3.4%. Para los próximos 12 meses, de 24 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 52. Ahorita tiene un precio de 63 y el promedio espera que tenga un valor de 75, el más alto espera que tenga un valor de $110 cada acción. Si te es de utilidad este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. En la parte de abajo déjame tus comentarios, preguntas y sugerencias que tengas para mí. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba la segunda parte de este video. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestros videos.